Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal Palabra Santa. Bien, estamos nuevamente aquí reunidos para tratar un tema no menor. Siempre me dedico, ya lo sabés, desde hace un tiempo, a proclamar el Evangelio, la buena noticia, la palabra de Dios a mis hermanos separados. Porque me empecino en ir a proclamar la palabra a aquellos hermanos que se han ido, que se han separado de la Iglesia Católica. Sencillamente porque la palabra de Dios, y ya lo vamos a escuchar, nos dice la importancia que hay en tratar de recuperar a la oveja perdida. Tratar de traer aquellas ovejas que están fuera del rebaño, fuera del redil del Señor, traerlas al rebaño de Jesucristo. Sabemos que, como lo digo siempre, Jesús nos pidió su deseo en su oración que hizo en el Evangelio según San Juan, le dijo al Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Jesús en su corazón tenía esta intención de poder contar con un solo rebaño, con una sola iglesia. Él quiere en realidad un solo cuerpo. Él a la cabeza y su iglesia su cuerpo, el cuerpo místico de Cristo. Esta es un poco la idea generalizada de Jesús. Lamentablemente el ser humano, como lo vengo diciendo en cada video, ha tergiversado ese plan, dejándose seducir por Satanás y ha dividido, ha disgregado ese rebaño, transformándolo en esto que vemos hoy, tristemente, Iglesia Católica y fuera de la Iglesia Católica, más de 30.000 denominaciones, más de 30.000 sectas. Los estudiosos de esto dicen que todas las semanas se forman 7 nuevas denominaciones religiosas, o sea, 7 nuevas iglesias, 7 nuevos nombres distintos que van a salir a proclamar una supuesta verdad y a enseñar una doctrina distinta. Cada denominación fuera de la Iglesia Católica tiene una doctrina, o sea, una enseñanza, que dicen, que proclaman que es la verdad. Y esto lo sabemos bien y lo vamos a ver, lo vamos a comprobar ahora con la palabra de Dios, que todo esto que se proclama fuera de la Iglesia Católica es mentira. Es mentira. Y este video, como te decía recién, busca no ir a chocar concretamente contra nuestros hermanos separados, sino que busca ir a poner esa luz, esa palabra, ese punto de vista, esa perspectiva distinta a lo que ellos proclaman, sostenido con capítulo y versículo de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios, de la Biblia, tocando esos libros que nuestros hermanos separados poseen, esos libros que nuestros hermanos separados tienen. Esto quiero que quede bien claro. En ningún momento se me cruzó por la cabeza ir a buscar esos libros que son sagrados, que son palabra de Dios, pero que nuestros hermanos separados han quitado de la Biblia. Por eso que todo lo que vamos a hablar en este video, en este programa de Revelando la Verdad, y de acá en adelante, los capítulos que hagamos, siempre te voy a hablar de los libros que tenés en tu Biblia protestante, que en su mayoría para todo el mundo evangélico será la Reina Valera de 1960, y para aquellos que son testigos de Jehová serán la traducción del Nuevo Mundo. Bueno, en cualquiera de esas dos versiones, que son las más usadas, vas a encontrar estos libros, estas cartas que vamos a tocar en estos videos.
Antes de comenzar con el tema de hoy, que el tema de hoy, si bien puse una de las distintas preguntas que vamos a tocar en el capítulo de hoy, me pareció la más importante. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos separados, más de todo aquellos que están en el orden de los evangélicos, ya sean los pentecostales unidos, pentecostales, evangélicos del orden de los luteranos y demás, siempre se caracterizan por vender, por vender, lo digo así porque uno lo ve en la publicidad de la noche, en el Pare de Sufrir, en la Iglesia Universal y en las demás sectas que promueven su publicidad, ¿no? Lo venden. Venden esto: nosotros tenemos Espíritu Santo, nosotros tenemos poder, aquí hay milagros, aquí hay manifestación del Espíritu. Bueno, yo lo que te quiero presentar hoy es esta duda. En verdad, aquellos que están separados de la Iglesia de Jesucristo, aquellos que están separados de la Iglesia Católica, poseen el Espíritu Santo, o te venden algo que en realidad no tienen. Te proponen algo que en realidad no tienen. Dejo la pregunta abierta. Vamos a ver en las Sagradas Escrituras qué es lo que en verdad tienen. ¿Qué es lo que en verdad tienen y qué es lo que dicen tener y en realidad no tienen? Ya parte de la pregunta es como que te la respondí, pero bueno, vamos a avanzar. Primero vamos a hacer una brevísima oración para pedirle al Señor que sí, que nos unja con su Espíritu Santo a todos nosotros, a los que estamos participando de esta enseñanza de hoy, para poder escuchar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, Padre misericordioso, Padre bondadoso, en el nombre poderoso de tu amadísimo Hijo Jesucristo, te pido que envíes tu Espíritu Santo, el que es Señor y dador de vida, que venga y unja sobre cada uno de nosotros ese espíritu de fe, ese espíritu de la verdad, que abra los ojos a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la verdad, que destape los oídos de tanta, de no saber escuchar o de escuchar algo que creemos que es la verdad y en realidad no lo es, que ponga de manifiesto el Espíritu Santo en este video cuál es la verdadera verdad, qué es la palabra de Dios. Que podamos ser instrumento de tu amor, de tu paz. Te doy gracias, Señor, porque nunca desoyes nuestra súplica. Te doy gracias porque permites que se realice esta obra. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, incluidos mis hermanos separados, mis hermanos protestantes, a quienes amo profundamente y tú lo sabes, y por eso hago este tipo de videos. No para ofenderlos, sino para llamarlos a que vengan al redil, a tu rebaño, Señor. Te doy gracias y te bendigo y te alabo y te glorifico y te ensalzo, porque tú eres el único Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el nombre por sobre todo nombre, por el cual toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Jesucristo, el único Señor. Te lo pedimos, Padre, justamente por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, volvemos. Tema de hoy. Una de las preguntas. ¿El protestante tiene el Espíritu Santo? ¿Lo tiene en verdad? Para poder hablar de protestante, primero es esencial tocar el cisma, la ruptura, el corte, la separación de la Iglesia de Jesucristo. O sea, porque lógicamente si yo te voy a hablar de protestante y de doctrina, te tengo que demostrar primero, como lo vengo haciendo en los demás videos, que la Iglesia Católica tiene la verdadera doctrina de Jesús. Para aquellos que me vienen siguiendo y a quienes agradezco, lógicamente van a ya tener formada en parte su fe y están de acuerdo con que la Iglesia Católica
es la iglesia que posee la verdad, que es columna y base de la verdad, como dice 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Pero para aquellos que ven este video por primera vez, lógicamente tengo que demostrarles que la Iglesia Católica es la que tiene la verdad. Si fuéramos a la historia, sería muy sencillo. Jesús instituye la iglesia sobre la figura de Pedro. Sabemos que Pedro, primer papa de la Iglesia Católica, lo podés buscar en Google, hoy es de fácil acceso. Vas a encontrarte con que sí, Pedro se proclamó primer papa de la iglesia, como tal, como papa, como te lo digo, y que sus restos están en Roma, en una basílica que lleva su nombre, la Basílica de San Pedro. Sus restos mortales están ahí. Desde ahí en adelante se sucedieron más de 200 papas. Esto, hasta el año 1500, estaba este problema, ¿no? De los celos, de la envidia, de la separación, de que yo quiero ser dueño de la verdad y empiezo a enseñar y querer ser más importante que los apóstoles. Entonces me aventuro, como tocábamos en el programa anterior, me aventuro más allá de lo permitido, más allá de la palabra de Dios, más allá de la doctrina de Jesús. Me aventuro más allá asegurando que lo que yo estoy diciendo es palabra de Dios, pero sin fundamentarlo con la palabra de Dios. Entonces, desde siempre es como que está esa tentación de Satanás, esa tendencia a apartarse de la verdad. ¿Qué pasa? Hasta el año 1521, si bien existían estos falsos apóstoles, estos falsos profetas, no se había manifestado, como dice la palabra de Dios, no se había manifestado el hombre impío, el ser de perdición, ese que iba a separarlo todo, a corromperlo todo. En la figura de Martín Lutero, en el año 1521, con la Reforma Protestante, se sucede esto, el gran cisma, la gran división, la apostasía. Se separa. ¿Se separan quién? Los que hoy forman las iglesias protestantes. O sea, la Iglesia Católica como institución, como tal, como iglesia, viene desde Pedro, viene desde Jesucristo. O sea, 2000 años de historia ininterrumpidos. Las sectas protestantes, todas, no tienen más de 500 años de historia. De hecho, la secta que tiene 500 años de historia es la luterana, que viene desde Martín Lutero. ¿Por qué hago este paréntesis y te voy contando esto? Para que vayas entendiendo que cuando se separan los protestantes, se separan de la Iglesia Católica. O sea, la separación es de la Iglesia Católica. No es que el protestante viene desde Cristo y el católico se separa y forma su iglesia. No, la Iglesia Católica existe desde siempre, existe desde Pedro, desde Jesucristo que instituye a Pedro como primer papa, como primer pastor. De ahí en adelante, como te decía, 1520 años, en donde, bueno, entre diferencias, disensiones y demás, la iglesia camina. Año 1521, Martín Lutero genera esto, ¿no? Esta división. Ahora sí, vamos a adentrarnos. ¿Qué pasa? La pregunta es esta, que nos tenemos que hacer. Vos, protestante, te la tenés que hacer. ¿Por qué te lo digo? Que te tenés que hacer esta pregunta que vamos a hacer ahora. Porque el otro día participé en una reunión ecuménica, que eso no es ecumenismo, pero bueno, participé en una reunión con pastores protestantes, los cuales, ya lo dije en otro video, festejaban la separación. Festejaban 500 años de reforma protestante, 500 años de separación. Y yo decía, bueno, lastimosamente esta persona desconoce la palabra de Dios, porque Jesús no quiere la separación, Jesús quiere la unidad, quiere un solo rebaño, un solo pastor. Pero bueno, más allá de esto, el tema es saber, la pregunta de fondo, ¿qué pasa con aquellas
personas con aquellas ovejas que se separan de la iglesia de Cristo. O sea, la pregunta es, para vos protestante, que te fuiste de la iglesia de Cristo, ¿qué pasa? Más allá, si naciste y tus papás ya eran evangélicos, o ya eran pentecostales, o ya eran testigos de Jehová, ¿qué pasa para vos que estás separado de la iglesia verdadera de Cristo? Yo quiero que escuches, esto ya lo vimos en otro video, pero es importante saberlo. Vamos a ir a la primera carta de Juan, primera carta del apóstol San Juan. ¿Por qué quiero ir acá? Quiero que veamos juntos, en el capítulo 2, versículo 18, ¿qué pasa con el que se separa de la iglesia? ¿Qué pasa con este apóstol, porque se nombraba apóstol cuando yo estaba ahí con él, obispo protestante decía? ¿Qué pasa con esta persona que festeja la separación? Escuchá. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 en adelante, dice: hijos míos, dice Juan, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría un anticristo. O sea, eso es lo que ustedes oyeron, dice Juan. Iba a venir un anticristo, supuestamente. En realidad, dice Juan, o sea, la realidad es otra. Vos escuchaste que hay un anticristo. De hecho, las sectas protestantes te venden eso. El anticristo, dicen, aseguran ellos y garantizan, es el Papa católico. El Papa es la bestia, es el anticristo. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Ustedes oyeron decir eso, pero en realidad ya han aparecido muchos anticristos. Y por eso sabemos que ha llegado la última hora, dice Juan. Acá viene la historia, acá quiero que prestes atención. Ellos, los anticristos, salieron de entre nosotros. Los anticristos salieron de entre nosotros. El protestante, el que festeja 500 años de separación, el que está en cualquier secta protestante, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Juan, en esta carta, el que se separa de la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia católica, se transforma ¿en qué? En anticristo. Franco, mentira. Vas a ir a la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 2, versículo 18, o puedes tomar el 19 directamente, dice: ellos salieron de entre nosotros. Sin embargo, dice, no eran de los nuestros. Porque si lo hubieran sido, habrían permanecido con nosotros. Pero debía ponerse de manifiesto que no todos son de los nuestros. Y va a seguir hablando, si querés léelo, porque es hermosa. Triste, pero real. Lo podemos ver. Sostienen que están en la verdad. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, el que se separa de la iglesia católica, de la iglesia de Jesucristo, se transforma automáticamente en un anticristo. Esa es la verdad y está sostenido con la palabra, no es una idea mía. Lo buscás y lo lees, tarea para casa. Ahora, estos que se separan de la iglesia de Cristo, que se transforman en anticristos, pero que proclaman una supuesta verdad y dicen estar en la verdad y dicen tener la verdad, siguen el evangelio de Cristo. Porque ellos hablan de evangelio, por eso se ponen, por ejemplo, los evangélicos se ponen el título de evangélicos. ¿Por qué? Porque proclaman el evangelio del Señor. En realidad, ¿siguen el evangelio de Jesucristo? Yo te invito ahora a que vayas a la carta a los Gálatas. Carta a los Gálatas. Vas a ir a la carta a los Gálatas en el capítulo 1. Vas a ir al capítulo 1. En el versículo 6. Escuchá lo que dice Pablo. Le dice a los Gálatas:
Me sorprende, dice Pablo, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. ¿Cómo? Escuchaste, el que se separa de la iglesia se transforma ¿en qué? En anticristo. El que se separa de la iglesia de Jesucristo, iglesia católica, se separa ¿para qué? Para seguir, dice Pablo, otro evangelio. Pero ¿cómo, Franco? Si ellos tienen la misma palabra, las mismas citas, las mismas cartas, salvo algunos libros que han quitado, pero en su mayoría tienen las mismas cartas, los mismos capítulos, los mismos versículos, ordenados de la misma manera, ¿cómo para seguir otro evangelio? Sí, escuchá, no es que haya otro evangelio, dice Pablo, no es que haya otro evangelio, sino que hay gente que los está perturbando y quiere alterar el evangelio de Cristo. El que se separa de la iglesia, se transforma en anticristo, sigue otro evangelio. Te lo paso en castellano, no es que haya otro evangelio, sino que alteran el evangelio. ¿Por qué? Un ejemplo, lo vengo dando en todos los videos. Jesús dice en Juan capítulo 20, versículo 23 en adelante, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿A qué los envío? A que perdonen los pecados. Entonces, aquella persona que tenga pecado, que de hecho todos tenemos pecado, porque también lo dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, lo puedes buscar y leer, tarea para la casa, todos tenemos pecado, dice, no hay ni un solo justo. Bueno, Jesús instituye, deja personas para el ministerio de la reconciliación, que lo va a decir Pablo en la carta a los Efesios. Nosotros, va a decir Pablo, somos los encargados del ministerio de la reconciliación, los que tenemos que reconciliar al pueblo con Dios, por orden y mandato de Jesucristo. Y es palabra de Dios. ¿Qué dicen los que se separan de la iglesia católica, los que se separaron? Dicen, no. Eso que Jesús dejó ahí escrito, no hay que cumplirlo. ¿Qué están haciendo? Lo que dice Pablo en la carta a los Gálatas. Alteran el evangelio. Entonces, ¿qué hacen? Te hacen seguir otro evangelio, porque es el evangelio según San el pastor que toque. Si toca Patricio, es el evangelio según San Patricio, porque Patricio dice que esto que es palabra de Dios no hay que cumplirlo, no hay que respetarlo. ¿Por qué no? Dice eso, pero no hay que cumplirlo. Entonces se cumple lo que Pablo le dice a los Gálatas. Me sorprende que hayan abandonado tan rápido el evangelio para seguir otro evangelio. Entonces, la pregunta es, ¿siguen los que se separaron y se transformaron en anticristos? Pero que en realidad no lo dicen, dicen somos, estamos, tenemos la verdad, servimos a Cristo, proclamamos con nuestra boca, con nuestros labios y con nuestro corazón que Jesucristo es el Señor. Esas personas, en realidad, ¿qué son? Anticristos. Y siguen otro evangelio. En realidad no siguen otro, el mismo, pero lo alteran. Esto lo dice Pablo. Sigue. Y en esto quiero que prestes atención. ¿Por qué? Porque me ha pasado en lo personal toparme con muchos hermanos separados que se han separado de la Iglesia Católica, formando sus sectas o sus iglesias. De hecho, conozco a una persona muy cercana que me ha dicho, el mismo Jesucristo me ha dicho que su iglesia, la Iglesia Católica, no es la iglesia de Dios. ¿Cómo digo? Sí, me lo dice todos los días. ¿Qué dice Pablo para ese iluminado, para ese místico que tiene la gracia de, supuestamente, ser instruido directamente por Dios? ¿Qué dice Pablo? Pablo dice lo siguiente: pero si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto del que les hemos anunciado,
que sea expulsado. Que sea expulsado. Directamente. O sea, si vos, que estás del otro lado, recibiste una supuesta revelación de un ángel que te está instruyendo y te está diciendo cosas contrarias a la doctrina de Jesús, cosas contrarias al Evangelio de Jesús, que sea expulsado. No. Lo revelado, revelado está. No hay otra revelación. Ya está. Está acá. La revelación está contenida acá. Esta es la palabra de Dios. Esta es la doctrina. Todo lo que esté fuera de esto es doctrina de hombres, pero no es la doctrina de Jesús, por lo tanto no es la doctrina de Dios. Eso lo tenés que tener claro. Entonces, ¿qué pasa? Era la primera pregunta. ¿Qué pasa con los que se separan de la Iglesia de Dios? Todos los protestantes que de 1521 en adelante se separaron de la Iglesia de Jesucristo, Iglesia Católica, se transformaron, lo dice Juan en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 18, dice, se transforman en anticristos. Estas iglesias, pentecostales unidos, evangélicos, testigos de Jehová, mormones, podríamos estar hablando toda la tarde de denominaciones y nombres. ¿Siguen el mismo evangelio de Jesucristo? No. Siguen otro evangelio. Dice Pablo, no es que hay otro, sino que ese evangelio es alterado, no es respetado, se altera. Lo alteran conforme a su conveniencia. Y lo vamos a ver. Ahora, tercer pregunta. Estas personas que proclaman a Jesús y que se ponen como pastores y empiezan a llevar adelante una iglesia en donde proclaman a Jesús, ¿en realidad sirven a Jesús? ¿Lo sirven? Es una de las preguntas importantes. A ver, yo me salí de la Iglesia de Jesucristo, de la Iglesia Católica, para ir a formar parte de una nueva congregación, los Evangélicos Unidos, por ejemplo. En esa iglesia, ese pastor, esos pastores, ¿sirven a Jesús? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de eso? Vamos a ir ahora a la carta a los Romanos. En el último capítulo, el capítulo 16 de la carta a los Romanos. Quiero que leas, que escuches en realidad lo siguiente. Capítulo 16, versículo 17. Pablo ahora viene, ya no te instruye. Antes, recién en Gálatas dijo, me sorprende, la verdad, muchachos, me sorprende lo que estoy escuchando, ¿no? Que se hayan alejado para seguir otro evangelio, para seguir otra doctrina. Me sorprende. Ahora Pablo va a decir algo. Pablo se va a postrar, se va a arrodillar y va a empezar a suplicar. Pablo le dice a los romanos lo siguiente, dice, les ruego, ya es una súplica, ya es una petición de rodillas. Dice, les ruego, hermanos, les ruego que se cuiden de los que provocan divisiones, disensiones. O sea, Jesús instituyó una iglesia, durante 1521 años funcionaba, con problemas como toda institución, como toda familia, pero funcionaba. Vino una persona y dividió, y se fue subdividiendo, y se sigue dividiendo en más sectas, en más denominaciones. Pablo dice, yo les ruego que se cuiden de esos que provocan divisiones, que se van. Cuídense de esas personas, cuídense de los que provocan divisiones y escándalos, contrariamente, escucha esto, contrariamente a la enseñanza que ustedes han recibido. O sea, volvemos a lo mismo. Jesús dice, yo los envío a ustedes a que perdonen los pecados. A los que se los perdonen, les serán perdonados. A los que no se les perdonen, les serán retenidos. Es palabra de Dios. Juan capítulo 20, buscalo y léelo. Evangelio según San Juan. Ahora, Pablo les dice, les ruego que se cuiden de esos que vienen enseñando otra cosa. Esos que vienen y que dicen, bueno, esto lo dijo Jesús, pero en realidad no lo respeten, no le hagan caso. ¿Qué dice
¿Qué dice Pablo? Hermanos, cuídense, les ruego que se cuiden de los que provocan divisiones y escándalos contrariamente a la enseñanza que ustedes han recibido. ¿Cuál es la enseñanza? Lo que te proclamaba en el video pasado, la verdadera doctrina de Jesús. Jesús dejó una doctrina. Los hombres la cambian y la acomodan de acuerdo a su conveniencia. Entonces van a venir las sectas protestantes a decirte lo que decía recién. Jesús dijo, ustedes son los encargados de perdonar los pecados. Pero yo digo, va a decir el pastor, no es así. Confesate en tu casa, en la pata de un palo, afuera, en tu pieza, directamente con Dios. No hace falta, porque lo que dijo Jesús se equivocó. ¿Cómo? Ahí viene lo que decía Pablo a los Gálatas. Vienen presentando otro evangelio, y no es que haya otro, sino que lo alteran, lo acomodan conforme a su voluntad, conforme a su conveniencia. Y ese es el problema. Y por eso quiero abrirte los ojos. Te estoy presentando capítulo y versículo. No te estoy dando mi idea ni mi postura. Capítulo y versículo. Dice la palabra de Dios, eviten su trato, o sea, eviten el trato de esas personas que enseñan una doctrina distinta a la de Jesús. Eviten su trato. Y acá viene la enseñanza. Porque ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo, Franco? Si a mí, mi pastor evangélico, mi pastor protestante, dice servir a Jesucristo. Bueno, la palabra de Dios dice que todo aquel que se separa de la doctrina de Jesús, que se separa de la iglesia de Jesús, que forma un rancho aparte, un rebaño aparte, esa persona, primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, primero, es anticristo. Segundo, sigue un evangelio que no es el evangelio de Jesús porque lo altera. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Tercero, importante, no sirve a Jesucristo. No lo sirve. Dice con su lengua que lo sirve. Pero la realidad, la verdad, de acuerdo a la palabra de Dios, es no lo sirve. No lo sirve. No lo sirve. Sigo. Porque ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio interés. Ahí está el problema. Ahí está el problema. A su propio interés. Y sigue, seduciendo a los simples con palabras suaves y aduladoras. O sea, te proclamo una verdad que no es verdad, pero te la proclamo escondiendo con palabras lindas, y te digo que es verdad, pero en realidad no es verdad. Te digo que sirvo a Jesucristo, pero la palabra de Dios dice, no sirven a Jesucristo. Aunque ellos digan que lo sirven, no lo sirven. Y es palabra del Señor. Sigo. En todas partes se conoce la obediencia de ustedes, y esto me alegro. Pero quiero que sean hábiles para el bien y sencillos para el mal. Va a seguir hablando. ¿Qué es lo importante de esta enseñanza? Entender que aquella persona que se separa de la iglesia de Jesucristo, aquella persona que se va a una iglesia protestante, por más que diga servir a Jesucristo, de acuerdo a la palabra de Dios, no lo sirve. 3 citas ya. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 18. Anticristo. El que se separa, anticristo. Segunda cita bíblica. Primera de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. El que se separa de la doctrina de Jesús, sigue otro evangelio. Lo altera, pero no lo respeta. Tercera enseñanza. Carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 17 en adelante. Esa persona que se va, que se separa, que es anticristo, que sigue otro evangelio, no sirve a Jesús. Y es palabra de Dios, no es idea mía. Miren la gravedad de estar en una iglesia que no es la iglesia de Jesús. Es gravísimo. Es gravísimo.
Yo entiendo, y lo digo en todos los videos, yo entiendo al pastor, lo entiendo. ¿Por qué? Porque ha hecho de la fe una fuente de ingresos, un negocio, y que le da un sostén a su vida, y hoy, si conoce la verdad, a lo mejor a través de estos videos, le sea difícil abandonar eso, porque es su negocio, es su trabajo, es el sostén de su familia, yo lo entiendo. Entiendo que para esa persona sea difícil. Ahora, para la oveja, para el que asiste a estas congregaciones y está viendo este video, a ver, creo que llegó el momento de abrir los ojos y de tomar dimensión y conciencia de la gravedad a la que uno se enfrenta. Porque lo estamos escuchando, el que se separa de la iglesia se transforma en anticristo. El que se separa de la iglesia sigue otro evangelio. El que se separa de la iglesia va con personas que dicen servir a Jesús, pero de acuerdo a la palabra de Dios no lo sirven. No lo sirven. Vamos a avanzar. La pregunta del millón, que va a estar separada en dos partes. ¿Tienen el Espíritu Santo? Las sectas protestantes, pentecostales, evangélicos, en todas sus dimensiones, testigos de Jehová, ¿tienen el Espíritu Santo? Pues esto es lo primero que venden. Te venden, acá hay poder, acá hay milagro, nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos el don de lengua, tenemos el don de profecía, tenemos el don de sanación, tenemos el don de liberación, tenemos. Publicidad, y lo puedes ver en todos los canales, después de las 12 de la noche, están ahí, vendiendo el Espíritu Santo. Nosotros lo tenemos. En realidad, ¿lo tienen? Esa es la pregunta del millón. Yo te voy a invitar ahora a que vayamos a la primera carta de Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Yo quiero que prestes atención. Dice, el Espíritu afirma claramente, esto se lo está afirmando a Pablo claramente, en esto no hay dudas, que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe. Ya está, ya lo vimos. Año 1521, Lutero renegó de su fe y se llevó con él, a lo largo de estos 500 años, a todas estas personas que reniegan de su fe. Y tenemos lo que tenemos, las sectas. Esto el Espíritu a Pablo se lo afirmaba claramente. ¿Qué iba a pasar? Pasó. Seguimos. Renegarán de su fe para entregarse a espíritus seductores. Hago un alto. ¿Para entregarse a qué? O sea, los que se separan y reniegan de esta fe, de la fe de la iglesia católica y se separan, reniegan de la fe y se entregan ¿a qué? ¿Al Espíritu Santo? La palabra dice que no. Es un espíritu, sí. De hecho, no es uno, son varios espíritus. Está en plural. Entregándose a espíritus seductores, y escuchá lo que sigue, porque es difícil. Espíritus seductores y doctrinas demoníacas. Videos pasados te vine hablando la doctrina de Jesús. ¿Cuál es la doctrina de Jesús? ¿Por qué es importante conocer la doctrina de Jesús? ¿Por qué es importante estar en la iglesia de Jesús? Porque todo lo que está fuera de la iglesia de Jesús se transforma ¿en qué? En doctrina demoníaca. No es palabra mía, te vuelvo a invitar. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y siguiente. Te lo vuelvo a leer. Habrá algunos que renegarán de su fe para entregarse a espíritus seductores y doctrinas demoníacas, seducidos por gente mentirosa e hipócrita, cuya conciencia está marcada a fuego. Esa gente proscribe el matrimonio. Y me vas a decir, Franco, pará. No. Mentira, porque nosotros en nuestra secta, la gente viene,
marido, mujer, y nosotros los casamos. ¿Sí? Ahí está. Ahí estás proscribiendo el matrimonio. ¿Por qué? Un ejemplo. ¿Por qué no es un sacramento? Es una obra de teatro. No tenés autorización. Y pero yo soy pastor. No estás autorizado. Estás ocupando el lugar que tiene que ocupar un ministro verdadero de Cristo. ¿Quién es el ministro verdadero? El sacerdote. Pero Jesús eliminó el sacerdocio. No. Anda a la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1 y siguiente, y vas a leer qué es el sacerdocio. Jesús eliminó el sacerdocio. No. Hebreos, capítulo 7, léelo. Jesús lo cambia, no lo elimina. Entonces, vos que te proclamás hoy, como si fuera yo, digo, desde hoy soy pastor, me pongo la Biblia bajo el brazo y salgo, entonces vienen a mí y yo los caso. ¿Qué hago cuando los caso? Primero, una obra de teatro. Segundo, ¿qué hago? Proscribo el matrimonio. Porque a esa pareja le impido casarse donde se tiene que casar. Con el ministro de Cristo, que es el sacerdote, y es en la Iglesia Católica. Yo sé que no te gusta lo que estás escuchando, yo sé que te enseñaron otra cosa. De hecho, te enseñaron a odiar a la Iglesia Católica. Y lo digo siempre. Te enseñaron qué es la ramera, la prostituta, la Babilonia, la bestia. Blasfemias de Satanás. Pero esa es la verdad. Palabra de Dios lo que te estoy diciendo. Y va a seguir hablando. Lo podríamos ver para ponerlo en el plano de los testigos de Jehová, por ejemplo. Todos sabemos que los testigos de Jehová toman parejitas de personas jóvenes y les prohíben, por ejemplo, tener hijos mientras están en el servicio. Búscalo, esto que te digo no es una idea mía. Búscalo. Pero no quiero entrar en ese terreno porque ahí va a estar la cuestión entre lo que yo digo y lo que en realidad es. Yo quiero estar todo sostenido sobre la palabra de Dios. Entonces, ¿tienen el Espíritu Santo? ¿De acuerdo a la palabra de Dios? No tienen el Espíritu Santo. ¿Qué tienen cuando se apartan de la Iglesia de Jesucristo? ¿Se entregan a qué? A espíritus seductores. Y si vos lo buscás en tu Biblia, la Reina Valera, la traducción del Nuevo Mundo, vas a ver que siempre que la palabra se refiere al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la palabra espíritu empieza con mayúscula, con una E mayúscula. Cuando se refiere a otros espíritus, va a estar con E minúscula. En este caso, vas a ver que dice, se entregan a espíritus seductores y está con E minúscula. ¿Por qué? Porque son espíritus satánicos, por eso es doctrina demoníaca. ¿Qué me querés decir, Franco? Que todo protestante está inmerso en una doctrina demoníaca. Sí. Te guste o no te guste, es palabra de Dios. Y a Pablo le quedó clarísimo, dice, el Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos va a haber personas que van a renegar de su fe y se van a ir. De hecho, yo conozco mucha gente y de hecho te estoy predicando a vos que te fuiste. Hablo siempre con hermanos separados que hace un año se fueron, que hace 2 años se fueron, que hace meses se fueron. Eran católicos, pero vino una persona, les sembró esta semilla y ya está, renegaron de su fe, se fueron. Y en el momento que se van, se entregan ¿a qué? A esto, a espíritus seductores y empiezan a participar en doctrinas demoníacas. Podríamos seguir leyendo, te lo dejo a vos, lo lees en tu casa. Vamos a ir para adelante. Estas personas que dicen, cuando se van, dicen, yo estaba en la oscuridad y ahora estoy en la luz. Yo estaba perdido y ahora sí encontré la verdad. Yo conozco la verdad.
Fíjense, cualquier hermano separado que era católico y se fue te va a decir eso. Antes estaba en la mentira, ahora conozco la verdad. En realidad, ¿conocen la verdad? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, no qué digo yo. Vamos a ir a segunda carta de Timoteo. Segunda, en el capítulo 3. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Escucha. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y siguiente. Dice, quiero que sepas, otra vez lo mismo, que en los últimos tiempos, de hecho, está claro que estamos en los últimos tiempos, sobrevendrán momentos difíciles, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero. Acá está un problema, te lo decía recién. ¿Qué le pasa a las sectas protestantes? Muchas veces se transforman en un negocio. Un pastor que se fue, se juntó 10 seguidores y ya con esos 10 seguidores, con el diezmo, que practican un diezmo que tampoco es bíblico, lo podríamos hablar, hacer un capítulo, pero eso ya ir a ofender, y yo no quiero ofender al pastor, ya el tema dinero no me interesa. Pero ¿qué pasa? Se transforma en un negocio, el negocio de la fe. Le cobro el 10% de sus ingresos y yo ya con eso me garantizo un sueldo y vivo. Entonces no importa si estoy en la verdad o no estoy en la verdad. Yo digo que sirvo a Dios, acá rezamos, acá alabamos, acá cantamos. Listo. Que Dios me perdone y los que vengan conmigo, total, aman a Dios. No. De acuerdo a la palabra de Dios, lo vimos recién. Son anticristos, se transforman en anticristos, empiezan a seguir otro evangelio, empiezan a estar con personas que dicen servir a Jesús pero no lo sirven. No tienen el Espíritu Santo, te entregan espíritus seductores, están en doctrinas demoníacas. ¿Y ahora qué va a decir la palabra de Dios? Que son personas egoístas, amigas del dinero. Yo lo voy a saltar porque es muy duro lo que dice. Es muy duro, léelo, búscalo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Es difícil reconocer todas estas no virtudes en estas personas que dicen servir a Dios y que dicen conocer la verdad. La conocen, y acá viene la parte que quiero que escuches. Versículo 5, ¿qué dice Pablo a Timoteo? Y aunque harán ostentación de piedad, o sea, aunque se mostrarán en sus actos y gestos como súper piadosos, aunque harán ostentación de yo soy piadoso, carecerán realmente de ella. O sea, estos que dirán yo soy piadoso, o que te querrán hacer creer que son piadosos, en realidad carecen de piedad, dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué recomendación le da a Timoteo? Apártate de esa gente. Apártate. Pero ¿cómo? Si yo estoy en esa iglesia, alabamos, cantamos, proclamamos la palabra de Dios, oramos. Pablo dice, apártate de esa gente. Apártate. Y acá viene una enseñanza para el católico. Para el que se fue, para que piense cómo fue cuando empezó a decidir que se iba. Y para el que no se fue y es atacado, para que vea cómo trabaja Satanás para sacar, para dividir, para separar del rebaño de Jesús, que es la iglesia católica. Escucha, enseñanza. Así son los que se introducen en los hogares. ¿Cómo? Así son los que se introducen en los hogares. O sea, van a los hogares, van a tu casa. Así son los que se introducen a los hogares. ¿Cómo son? Ya te lo leí antes. Egoístas, amigos del dinero, y te dije, seguí leyendo. Terminó diciendo, harán ostentación de la piedad, pero en realidad van a carecer de ella. Bueno, dice ahora, así son esos. Esos que van a los hogares son así como te dije que eran. Y va a seguir. ¿Qué van a hacer a los hogares?
Dice, seduciendo a mujeres frívolas y llenas de pecados que se dejan arrastrar por toda clase de pasiones. Pensá a dónde comenzó tu separación de la iglesia. En el 99% de los casos comienza como dice la palabra, en la ama de casa, en la mujer de la casa, que los atiende, que los recibe, que recibe la doctrina demoníaca, porque lo dijo la palabra de Dios, lo leímos recién, no es mi idea, retrocede el video, búscalo, yo te lo voy a dejar en el canal para que puedas verlo, analizarlo, escudriñarlo y darte cuenta que es palabra de Dios, no es mi idea. No estoy exponiendo ninguna idea, estoy exponiendo la palabra de Dios, proclamando la palabra de Dios. Dice, estas mujeres frívolas y llenas de pecados se dejan arrastrar por toda clase de pasiones, esas que siempre están aprendiendo, o sea, esas que están siempre queriendo aprender. Quieren aprender de acá, quieren aprender de allá, escuchan esto y después escuchan aquello, por eso están con el Reiki, después están con el yoga, después están con la energía Zen, después están escuchando lo que dice el curandero, después están escuchando lo que le dice la que tira las cartas, y después está escuchando al evangélico o al testigo de Jehová que viene a golpear la puerta de su casa, y ahí empieza. Escuchá, pero nunca, la palabra de Dios dice, pero nunca llegarán a conocer la verdad. Estas que siempre están queriendo aprender, en realidad nunca llegarán a conocer la verdad. Nunca. O sea, separado de la iglesia, nunca van a conocer la verdad. Palabra de Dios. Así como Janés y Jambres se opusieron a Moisés, ellos también se opondrán a la verdad. O sea, el que se separa, el que se va de la iglesia, se opone a la verdad. Por eso, te aclaro, hay una verdad. No como proclama el mundo y como proclaman las sectas. Vos tenés tu verdad, yo tengo la mía, aquel tiene la verdad. Yo sigo a Jesucristo, Él es camino, la verdad y la vida. Entonces, como lo sigo, ya está, estoy en la verdad. No. La palabra de Dios dice otra cosa. La palabra de Dios dice otra cosa, dice clarísimo. El que se aparta de la iglesia católica, el que se apartó hace 1521 años y de ahí en adelante forma parte de todas las sectas que hay, te guste o no te guste, se transformó en anticristo y viene todo lo demás. Otro evangelio, otro Jesús, otro espíritu, y demás. Sigo. Nunca llegarán a conocer la verdad. Así sigue. Ellos también se opondrán a la verdad. Son hombres de mentalidad corrompida, descalificados en lo que se refiere a la fe. Descalificados, aunque ellos dicen que son los que tienen la fe por sobre la fe. La palabra de Dios dice que son descalificados en materia de fe. Pero no irán lejos porque su insensatez se pondrá de manifiesto como la de aquellos. Va a seguir hablando. Tarea para la casa. Avanzamos. ¿Conocen la verdad? La palabra de Dios dice, nunca, jamás conocerán la verdad. Otra pregunta. Ellos predican a Jesucristo. Yo proclamo con mi boca y con mi corazón que Jesús es el Señor. Y por eso soy salvo, dicen. En realidad, ¿predican al mismo Jesucristo? O sea, ¿predican a ese Jesucristo verdadero que todos conocemos? ¿O que decimos conocer? ¿Predican a ese Jesucristo? ¿O predican otro Jesucristo? ¿Qué está diciendo Franco? O sea, Jesucristo hay uno solo. Vamos a ir a la carta a los Corintios. Segunda carta de los Corintios, capítulo 11. Presta atención porque esto es... A mí me da siempre miedo leer esta palabra porque es fuertísima. Y me pone mal que mis hermanos separados la salten, no la lean. Y si la leen, hagan oídos sordos, ¿no? Como que no la ven. Segunda a los Corintios, capítulo 11.
Escuchá, vamos desde el versículo 4 para que no sea tan largo. Primero Pablo va a empezar hablando de que él es terriblemente celoso de la doctrina, de la palabra, de la fe, de lo anunciado, que es celoso, y dice, ojalá pudieran tolerar un poco de mi locura, porque yo tengo locura por ustedes, locura porque ustedes estén en la doctrina. Léelo para que veas que no te estoy mintiendo, te estoy dando el capítulo y el versículo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Eso dice en el versículo 1, 2 y 3. Versículo 4, que quiero que vayamos ahí. Dice, si alguien viniera, volvemos a lo mismo, van a los hogares, si alguien viniera a predicarles otro Jesucristo, acá está, lo que te decía recién. ¿Cómo, Franco? ¿Otro Jesucristo? Jesús hay uno solo. De acuerdo a la palabra de Dios, no. Hay gente, hay sectas, de hecho, todo el que está separado de la Iglesia Católica predica otro Jesucristo. Y no es una idea mía, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Te estoy leyendo la palabra de Dios. No te enojes conmigo, enojate con él, porque esto es palabra de él y lo tenés en tu Biblia protestante. Lo tenés. Anotá y hacé la tarea en casa. Te lo dejo para esto, con amor y con caridad, con mucho respeto, porque quiero que salgas de donde estás y vengas a la verdadera iglesia de Jesucristo, que es columna y base de la verdad, y lo vamos a leer de la palabra de Dios. Sigo. Si alguien viniera a predicarles otro Jesucristo diferente del que nosotros hemos predicado, ¿ven? Hay otro Jesucristo que es diferente del que la Iglesia Católica predica. Los que están afuera predican otro Jesucristo. ¿Pero por qué, Franco? Te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo lo predica Jesucristo el mundo? Si vas y le decís un ejemplo que duele mucho, si le decís a un homosexual, hermano, te amo, esto que estás haciendo es una equivocación, a los ojos de Dios es esto, esto y esto, y te lo digo porque te amo. ¿Qué dice el mundo? Jesús no dijo eso, Jesús dijo, ámense los unos a los otros. Claro, sí, Jesús dijo eso, pero le falta una partecita a esa palabra. Como yo los he amado. ¿Cómo nos amó Él? Corrigiendo lo que estaba mal. Él entró al templo y no dijo, vendedores sigan vendiendo, cambistas sigan con el dinero. No, pateó todo. La ira santa, pateó todo. ¿Por qué? No, esto no. Está escrito, mi casa es casa de oración y punto. Al fariseo hipócrita no le dijo, fariseo, seguí con tu hipocresía, te felicito. No, se plantó y le dijo en la cara, fariseo, hipócrita. Por esto y por esto. Eso es amar como Jesús nos ha amado. Entonces el mundo predica a un Jesucristo distinto al que predica la Iglesia Católica. Las sectas hacen lo mismo. Predican un Jesucristo que dijo, el que no come de mi carne y no bebe de mi sangre no tiene vida. Y ellos dicen, mentira. Lo dijo Jesús, pero no le hagas caso. Jesús dijo, los mando a ustedes, mis apóstoles, mis sacerdotes, mis elegidos, porque yo soy el Señor y quiero, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes a que perdonen los pecados. ¿Qué dicen las sectas? Mentira. Entonces las sectas están haciendo lo que dice la palabra de Dios. Predican un Jesucristo distinto. Un Jesucristo que dijo otra cosa. Que dijo que los pecados hay que confesarlo en la pata de un palo, en la pieza, solo o afuera en el patio. Jesucristo no dijo eso. Pero ellos dicen que sí lo dijo y que está en la Biblia. El problema es que nunca, ningún hermano separado me ha podido mostrar la cita en donde Jesús dijo eso.
pero lo afirman. Entonces se cumple lo que dice Pablo a los Corintios. Ojo muchachos, porque estas sectas predican a otro Jesucristo. No es el que es camino, verdad y vida. Es otro, Es otro. Y eso está clarísimo. Es otro. Voy a seguir porque la palabra sigue. Si alguien viniera a predicarles otro Jesucristo, diferente del que nosotros hemos predicado, o si recibieran un espíritu distinto del que han recibido. Ahí está lo que leímos antes. ¿Tienen el Espíritu? Sí, pero es distinto, no es el Espíritu Santo. Las sectas no tienen el Espíritu Santo. ¿Tienen un Espíritu? Sí, pero es distinto. ¿Cuál es? No lo sabemos porque la palabra no lo dice, pero sabemos que no es el Espíritu Santo. Predican otro Jesucristo y reciben un espíritu distinto al que ustedes han recibido, dice la palabra de Dios. Y vuelve a lo mismo, vuelve a fijar la misma historia que antes, que decía a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 6. ¿Qué dice ahora Pablo a los Corintios? Le dice lo mismo, dice, si recibieran un espíritu distinto del que han recibido, o si recibieran otro evangelio diverso del que han aceptado. O sea, ¿ven que hay otro evangelio? ¿Cuál es este otro evangelio? El evangelio según el pastor, que es este evangelio del que te estoy hablando. Jesús dijo una cosa, pero yo digo que eso no. Entonces el evangelio según San Franco, no. Ahí se cumple lo que dice la palabra. Predican un Jesucristo, pero no es nuestro Jesucristo, es otro. Porque le hacen decir cosas que no dijo. Sencillamente. ¿Querés un caso? Te lo vuelvo a repetir. Lee el Evangelio según San Juan capítulo 6, todo, desde la multiplicación de los panes en adelante. Todo lo que dijo Jesús, las iglesias protestantes, todas, fuera de la iglesia católica, no hay una que haga lo que dijo Jesús. Dice, si no comen mi carne y no beben mi sangre, no tienen vida en ustedes. ¿Quién come y bebe la sangre de Jesús? Nadie. De hecho, dicen, lo que hace la Iglesia Católica desde hace 2000 años, ¿qué es eso? ¿Qué dicen ellos? Eso es una representación. No es el cuerpo de Cristo. Pero Pablo dice otra cosa, ya lo dijimos en otro video, no voy a cansarte con lo mismo. Vas a mi canal de YouTube, Palabra Santa, Franco Pese, y buscas cuál es la verdadera doctrina de Jesús. Y ahí vas a ver esto. Entonces ves que el que se separa de la Iglesia Católica, resumen, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, se transforma automáticamente en anticristo. El que se separó de la Iglesia Católica para irse a otra denominación protestante desde hace 500 años, sigue otro evangelio, está con gente que dice servir a Jesús pero que en realidad no lo sirve, palabra de Dios, tienen un espíritu, pero son espíritus seductores, lo dijo en 1 Timoteo capítulo 4, espíritus seductores, y la doctrina no es la de Jesús, son doctrinas demoníacas. Dicen que conocen la verdad, pero de acuerdo a la palabra de Dios, en 2 Timoteo capítulo 3 en adelante, dice que no conocerán nunca la verdad. Separados de la iglesia, nunca conocerán la verdad. ¿Poseen el Espíritu Santo? No, poseen un espíritu, pero lo dice acá, lo leímos recién, es un espíritu distinto del que ustedes han recibido. Entonces, no es el Espíritu Santo. ¿Hacen uso del mismo evangelio? No, predican otro evangelio. ¿Por qué? Lo dijimos recién. Jesús dice, los pecados se los van a perdonar ustedes. Ellos dicen, no. Entonces el evangelio es el mismo que dejó Jesucristo. No, es otro. Proclaman otro evangelio. Tachan lo que dijo Jesús. Dicen creer en Jesús como si creer en Jesús es decir, yo creo en Él. Pero no le creen a Jesús, porque creer en Jesús es creerle a Jesús.
¿Cómo creerle? Sí, si Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. No darle vueltas como hace la serpiente, y ahí te vas a dar cuenta de qué estoy hablando. No darle vuelta a la cuestión, decir, no, dijo, pero pasa que lo dijo en un contexto, para esto, para aquello, porque él estaba acá. No. Él dijo, esto es mi cuerpo y hagan esto en memoria mía. Y punto. Es sencillo. Dios es sencillo. El ser humano es el complicado. Dios es sencillo. Muy sencillo. Seguimos. Estas personas que dicen servir a Jesucristo, en realidad, ¿son apóstoles de Jesucristo? ¿Por qué lo digo? Porque estuve hace menos de 20 días atrás en una reunión ecuménica y esta persona se presentó como apóstol de Cristo, como obispo protestante, con todos los honores y fanfarrias y aplausos de la gente. De acuerdo a la palabra de Dios, son aquellos que se separan de la iglesia, son apóstoles de Jesucristo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a ir ahí mismo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Lo saltamos un poquito. ¿Por qué? Porque no quiero que sea tan largo. Dice, imagínense que ya va 1 hora de video, es muy difícil que lo sigan. ¿Qué dice? Estos son, subrayá lo que viene, falsos apóstoles. Entonces, estas personas que se separaron de la iglesia de Jesucristo, que formaron su iglesia, que dicen servir a Jesucristo, que la palabra de Dios dice que no lo sirven, que son anticristo y demás, se proclaman apóstoles. ¿Son apóstoles? Sí, son apóstoles. De acuerdo a la palabra de Dios, son apóstoles. Pero son apóstoles ¿cómo? ¿Qué te dije que subrayes? Falsos. Son falsos apóstoles. Son apóstoles, pero falsos. No es mi idea, es palabra de Dios. Sigue la palabra. Que proceden engañosamente haciéndose pasar por apóstoles de Cristo. Ahí está, por eso son apóstoles falsos. ¿Por qué son falsos? Porque se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Honores y fanfarrias. No es mi idea, es palabra de Dios. Seguimos. Su táctica no debe sorprendernos, dice Pablo. O sea, la táctica que usan no te debe sorprender. ¿Por qué no te debe sorprender? Porque el mismo Satanás, fíjate que los compara con Satanás. Al falso apóstol lo compara con Satanás. ¿Por qué no te debe sorprender su táctica? ¿Por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Y ahí deja a la luz de la verdad lo que hay de fondo. El apóstol, que se dice llamar apóstol, fuera de la iglesia de Jesucristo, fuera de la iglesia católica, en realidad es un falso apóstol que se disfraza de apóstol, que usa la táctica de Satanás, está movido por Satanás, lo dice la palabra de Dios y no es mi idea. Y sigue, no es de extrañar entonces que sus servidores, o sea, está el apóstol y están los que trabajan para el apóstol, falso. No es de extrañar que sus servidores también se disfracen de servidores de la justicia. Pero también sé que se disfrazan, no son servidores de la justicia, no son apóstoles de Cristo, se disfrazan. Recordá que hizo la serpiente allá en el libro del Génesis. Pero su fin será digno de sus obras. Punto. Lo dejamos en manos de Dios. El fin lo sabrá Él, que es justo juez. Ahora, vuelvo a lo mismo de siempre.
¿Es una idea mía darle importancia a la doctrina de Jesús? ¿Darle importancia a la voluntad de Dios? ¿Es una locura mía darle importancia a estar, a permanecer en la doctrina de Jesús, a perseverar en la doctrina de Jesús? ¿O es un pedido que está plasmado en la palabra de Dios? Te voy a mostrar dos casos. Acá, cortitos, contundentes. Podríamos ir a ver lo que dice Jesús sobre los falsos profetas, allá en el libro de Mateo, capítulo 7. Pero no voy a ir para que no sea tan largo, me quedo acá, cerquita. Pablo otra vez a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. ¿Qué le dice Pablo? Dice, enseña todo esto e insiste en ello. O sea, ¿por qué insisto? Porque lo pide Pablo. ¿Qué pide? Si alguien enseña otra cosa y no se atiene a los preceptos saludables de nuestro Señor Jesucristo, ni a la doctrina que es conforme a la piedad, es un ignorante y un orgulloso. ¿Por qué es importante estar en la doctrina de Jesús? Pablo la presenta como la sana doctrina. La sana doctrina. Porque si no estás en la sana doctrina de Jesús, si no le crees a Jesús, si no aceptás lo que Jesús dijo, mirá cómo te define Pablo. Sos un ignorante y un orgulloso. No es palabra mía, es palabra de Dios. Y ahí arranca. Ha habido discusiones, ha habido de polémicas, de allí nacen la envidia, la discordia, los insultos. Y acá quiero subrayar, ¿por qué los insultos? Me da mucha pena, y esto es verdad, y mi Señor sabe que es verdad, me da mucha pena encontrarme con hermanos que hace un año atrás amaban profundamente a María y hoy la insultan. Y yo la pregunta que hago siempre es sencilla, la saco del plano religioso, la saco del plano de la fe. Si a vos, protestante, ignorante y orgulloso, te insultaran a tu mamá, aunque sea con razón, pongámosle que tu mamá es una prostituta y con razón, si a vos te la insultaran, ¿no se te moverían las tripas? ¿No te dolería el corazón? ¿Qué te pensás que le pasa a Jesucristo, a ese que decís que es tu Señor? ¿Qué te pensás que le pasa cada vez que insultás a su madre? Se cumple la palabra de Dios. Fíjense cómo se cumple la palabra de Dios. Sigue las sospechas malignas, los conflictos interminables, que María tuvo más hijos, que Jesús tuvo hermanos, que María no es virgen. Bla, bla, bla. Conflictos interminables. Ponen en juego, en duda, la palabra de Dios. Que Jesús dijo que se confiesen con un sacerdote, pero no. Que es su cuerpo y su carne, pero en realidad no. Las dudas, los conflictos interminables. Sigue. Propios de hombres mentalmente corrompidos y apartados de la verdad. Pero ¿cómo, Franco, si ellos dicen que están en la verdad, que conocen la verdad, que vieron la luz, que estaban en la mentira, que estaban en la oscuridad y ahora están en la verdad? Error. No. La palabra de Dios es clarísima, contundente. No conocen la verdad. ¿Qué son? Vuelvo para arriba. Ignorantes y orgullosos. Va a seguir. Léelo en tu casa. ¿Por qué es importante permanecer en la doctrina? Te dije 2 ejemplos, te di uno. Vamos a ir a la segunda carta de Timoteo,
capítulo 3, versículo 14. Escucha lo que dice. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, pero tú permanece fiel a la doctrina que aprendiste y de la que estás plenamente convencido. Tú sabes de quiénes las has recibido. Léela, este capítulo léelo, este pasaje es hermoso. No lo voy a leer pues es muy largo. Pero le dice, vos permanecés fiel a la doctrina. Por más que vengan y te digan otra cosa, por más que vengan y te quieran atormentar, te quieran corromper, te presenten otro Jesucristo, te presenten otro Evangelio, te propongan otro espíritu, te digan que son servidores de Dios, te digan que son servidores de Jesucristo, te digan que conocen la verdad, te digan que un ángel les reveló la verdad, que Jesucristo mismo le dijo que se tenían que ir de ahí y formar otra iglesia. Por más que te digan todo eso, Pablo dice, no. Permanece fiel a la doctrina que aprendiste. Permanece fiel, no importa lo que te digan, permanece fiel. Permanece fiel. Para cerrar, ¿cuál es el problema de caer? O sea, vos eras católico y te fuiste. Caíste en la trampa, en las redes, en la tentación del enemigo, te sembró la semilla de la discordia, te corrompió el cerebro y te hicieron como un lavaje de cerebro y te dijeron mentira, la Iglesia Católica miente, esto, ya está, saliste, ya permaneces a otro rebaño. ¿Cuál es el problema de haber caído en eso? Escuchá lo que Pablo le va a decir a Tito. Vamos a la carta a Tito, en el capítulo 1, versículo 10. Escuchá lo que dice. Son muchos, en efecto, los espíritus rebeldes. ¿Por qué el protestante se llama protestante? Hago un paréntesis. Porque rebelde es desobediente. Desobedece y protesta contra lo preestablecido. Entonces, si Jesús dijo, se van a tener que confesar con un sacerdote, porque yo lo digo, el protestante que dice, no, yo no quiero, eso no es verdad, eso no lo dijo Jesús, o eso lo dijo Jesús, pero de otra manera, de otra forma. ¿Qué es? Un rebelde. Son muchos, en efecto, los espíritus rebeldes, los charlatanes y seductores, sobre todo entre los circuncisos, dice. A esos es necesario taparles la boca. ¿Qué te crees que estoy haciendo? Con la palabra de Dios. Taparles la boca. Taparles la boca. A esos es necesario taparles la boca porque trastornan a familias enteras. Las trastornan. Les presentan un evangelio que no es, un Jesucristo que no es, un espíritu que no es, una doctrina que no es, una verdad que no es verdad. Les trastornan la cabeza a familias enteras, dice la palabra de Dios. Enseñando lo que no se debe por una vil ganancia. Lo que hablábamos antes. La fe que se transforma en un negocio. El pastor, lo escuchamos todo. Fulano pastor, desde que se hizo pastor, empezó a manejar dinero, su economía mejoró, ya está. No importa la verdad, no importa nada. Está la ganancia. Y lo dice la palabra, no lo digo yo. Y lo vemos todo. O sea, eso es clarísimo. El que es pastor evangélico maneja dinero. Conozco uno que me encantaría que sea católico porque tiene todo lo de católico. Seguimos. Vamos a ir más adelante. Por eso, repréndelos severamente para que permanezcan íntegros en la fe.
repréndelos para que permanezcan íntegros en la fe, en lugar de dar créditos a las fábulas y a los preceptos de personas que dan la espalda a la verdad. O sea, estos que son servidores de Jesús, estos que están en la verdad, la palabra dice no. Estos le dan la espalda a la verdad. Y es lo que te decía recién, Jesús dice, confiésense, ellos dicen no, le dan la espalda a la verdad. Le dan la espalda a la verdad. Ahora, Pablo, cansado ya de decir lo mismo, capítulo 2, versículo 1, en cuanto a ti, o sea, en cuanto a vos, a mí, a vos, en cuanto a ti, debes enseñar todo lo que es conforme a la sana doctrina. Estoy tratando de hacer eso. Hay una doctrina, hay una verdad, hay una iglesia, hay un cuerpo, hay un rebaño. Lo demás es de hombres, pero hay una iglesia que es de Jesucristo. ¿Y por qué te digo que es importante estar dentro de la iglesia? Resumen rápido. Porque estar fuera es transformarse en anticristo, porque estar fuera es seguir otro evangelio, porque estar fuera es estar con gente que dice servir a Jesús y no lo sirve, porque estar fuera es decir, es tener espíritus seductores, otro espíritu dice, pero no es el Espíritu Santo, porque estar fuera es predicar otro Jesucristo, porque estar fuera es seguir otro evangelio, porque estar fuera es estar con apóstoles que dicen que son apóstoles pero que son falsos, que se disfrazan, de la misma manera que se disfraza Satanás. Y porque uno está en una doctrina que es, lo dijo la palabra de Dios, demoníaca, diabólica, satánica. Por eso es importante estar en la doctrina de Jesús. Y estar en la doctrina de Jesús, para estar en la doctrina de Jesús, hay que estar en la iglesia de Jesús. Y la iglesia de Jesús es la iglesia católica. Y voy a leerte por qué es importante. ¿Por qué es importante estar en la iglesia de Jesús? Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Pablo le dice a Timoteo algo que es clave para todos nosotros. La iglesia de Jesús, la iglesia católica, la única que tiene 2000 años de historia. Si no, pregúntale a tus pastores, no importa dónde estés. Decirle, che, ¿cuántos años hace que está nuestra iglesia fundada? Alguna tiene 5 años, otras 10, otras 100, otras 200, otras, con mucha suerte, 500. Pero nadie tiene 2000. La iglesia católica es la única. ¿Por qué es importante estar en la iglesia católica? Escuchá lo que dice Pablo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice, te escribo estas cosas por si me atraso. ¿Para qué te las escribo? Así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Es decir, en la iglesia, la, singular, la, en la iglesia del Dios viviente. Dijo, casa de Dios, así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios. En la iglesia del Dios viviente. ¿Qué es la iglesia del Dios viviente? Columna y fundamento de la verdad. ¿Quién sostiene la verdad? La iglesia. ¿Quién proclama la verdad? La iglesia. ¿Cualquiera iglesia? No, la iglesia. Católica. Esa que te enseñaron a odiar, esa que te enseñaron, volvemos a lo mismo, la gran ramera, la Babilonia, la prostituta, la bestia y demás. Es la dueña de la verdad. Columna y fundamento, va a decir Pablo a Timoteo. Por eso es importante permanecer
en la verdadera doctrina. Por eso es importante permanecer en la sana doctrina. Espero que te haya servido. Es muy difícil resumir tanta información. Lo único que quiero es siempre lo mismo, no ponerme a plantear cosas en donde me ponga a hablar con mis palabras, con mis pensamientos sobre una historia, sino que hable la palabra. Yo hice la pregunta y la palabra contestó. ¿Tenés el video? ¿Tenés el capítulo? Podés ir, retroceder y anotar en tu Biblia protestante y leer, y leer, y leer y escudriñar palabrita por palabrita. ¿Cuál es el motivo de estos videos? El mismo motivo que me mueve siempre, que es el que está grabado en 2 de Timoteo capítulo 4. Ve, arguye, proclama, reprende, exhorta, corrige, enseña. Ese es el único objetivo. Proclamar la verdad. Y que vos que estás del otro lado vengas, vuelvas a casa, a la casa del Dios viviente, a esa que es columna y base de la verdad, la Iglesia Católica. No sabés cómo hacer, te fuiste, te da vergüenza, no sabés cómo decirle a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos que te equivocaste. Escribime, llámame, mándame un mensaje. Te ayudo, te ayudo. No podés poner en juego la salvación de tu alma por la vergüenza, por el que dirán. No, tu alma es más importante que todas esas cosas vanas y sin sentido. Espero que te haya servido, te agradezco profundamente que te hayas quedado hasta el final en este canal, tu canal Palabra Santa. Gracias, gracias de corazón por haberme acompañado. Nos vemos pronto. Chau.